Hola Noé, Hola, profe, ¿cómo estás? bien y vos, Bien, también. qué ¿Qué tal bueno. el cumple? Mucha torta. Ay, sí, demasiada torta. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Yo nomás acá en mi casa se escucha música 24/7 y Ah, pesar. bueno, ok. Prácticamente hoy es la penúltima clase. El otro lunes voy a dar las últimas dos unidades, que es evaluación de desempeño y la parte de seguridad ocupacional. Y con eso Ok, pues, cerramos. Y también ya tengo preparado el parcialito que el lunes también para los que no hayan rendido una de las parciales tienen que dar. Eso es, el lunes, sí, el lunes que eh, viene. el próximo lunes. Ok. Sí, el parcialito para, como siempre, voy a habilitar desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche para el que tenga que rendir. Y además dar la última clase. Y les voy a Ok, estar profe, preparando, según lo que yo estaba, sí, el de la decana hasta el 25 de julio termina todo, tipo, sí. todo lo que es después ya, todo la malla, vamos a decir. Después Sí, ya depende de vos si vamos a seguir. y o sea, tengo preparado como para terminar ya el lunes las dos unidades que faltan y también les voy a preparar el trabajo práctico que va a abarcar varias unidades, ¿verdad? En forma práctica como para que puedan aplicar lo que estuvimos dando. Y nada, después lo que quiero preparar es una clase de Ok. repaso de retroalimentación que les va a servir para. Decímele que tu parcial no va a ser así como tu parcial. Dios mío, te esmeraste un poco. Creo que tuviste mucha motivación para esta. ¿Qué? Eh, no, es que la vez pasada fue demasiado corto y muy, o sea, me costó mucho adaptarme a la plataforma. Esa parte es lo que o sea, costó mucho, ¿verdad? Ahora ya sí, ya es más fácil cargar, pero em, digamos que voy a buscar un punto intermedio para el siguiente examen. Sí, Si profe, bien, porque tipo, no estuvo, o sea, no era difícil, pero entre una opción tipo que, por ejemplo, era eficacia, te saltaba sí. las 30 opciones y era así muy, Dios mío, se relacionaban todo y no Sí, sabía qué es lo que iba a poner. Eso nomás, confundible lo que... era. Sí, así mismo. No, pero voy a tomar, digamos, las dos experiencias, del primer parcial y del segundo, y voy a hacer un punto intermedio para el final. ¿Y qué tal, chicas? Y sí, voy a preparar una especie de resumen, ¿verdad? Que les va a servir a ustedes, que voy a levantar en la plataforma para que puedan orientarse también con los temas claves para el final. Bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Ya están varios conectados, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bueno, vamos a iniciar. Hoy vamos a dar la unidad 6 que se trata de salarios, incentivos económicos y beneficios. O, en otras palabras, salarios, incentivos económicos y no económicos. Vemos que en cualquier organización podemos encontrar diferentes tipos de remuneraciones. En este caso, entonces, podemos tener remuneraciones económicas y extraeconómicas o no económicas. Las económicas pueden otra vez subdividirse en remuneraciones directas e indirectas. Las directas, la primera que es la que todo obrero recibe, que es el salario, y también pueden recibir premios, comisiones, bonos. Esos serían, digamos, llamados de forma directa. Y luego las indirectas que son económicas, por ley pueden darse estos tipos, digamos, de remuneraciones, planes de incentivos, gratificaciones, horas extras,
extras por riesgos, por insalubridad. Por ejemplo, si ustedes hacen un trabajo en un lugar que se considera insalubre por ley, entonces también se les paga una remuneración económica por trabajar en un lugar insalubre. Descanso semanal remunerado, seguro de desempleo, vacaciones y el salario número 13 o lo que se llama aguinaldo. Luego están los voluntarios, que pueden ser tiempo no trabajado, ayuda para vivienda, seguro de vivienda grupal, prestaciones sociales, servicios sociales, premios por producción. Todo esto está dentro de lo que es la categoría de tipo de remuneración económica. También se pueden recibir remuneraciones extraeconómicas o no económicas. Y se pueden subdividir otra vez, relativas al puesto, de acuerdo a la variedad de trabajo que se realiza, a la identificación del trabajo, al significado, a la autonomía y a la realimentación. Y por otro lado, relativas al ambiente de trabajo, las políticas de recursos humanos, símbolo de estatus, reconocimiento, orgullo, condiciones ambientales, calidad de vida en el trabajo, cafetería, bono alimenticio, como quieran llamarle, área de descanso, seguridad de empleo, flexibilidad de los horarios, semana corta, puestos compartidos, rotación de puestos. Es decir, pueden haber otras formas de remuneraciones o de beneficios o de incentivos que el personal puede estar recibiendo, además del salario y de los premios y comisiones y los pagos que por ley le corresponden. Y vamos a ver entonces eso a partir de aquí. En primer lugar, tenemos que preguntarnos qué es el salario para las personas. Y para las personas el salario representa una transacción, una de las transacciones más complicadas, pues cuando una persona acepta un puesto en un lugar de trabajo, está comprometiendo su rutina diaria, su compromiso, su responsabilidad, realizar actividades que le son, digamos, dadas, relacionarse con un grupo o una organización a cambio de ese salario que va a recibir. De este modo, entonces las personas se empeñan, ¿verdad? Se empeñan, se esfuerzan para poder llevar adelante esas responsabilidades, esas actividades a cambio, por un lado, del elemento simbólico que es el dinero, ¿verdad? Que lo puede después volver a intercambiar por otros bienes o servicios que la persona va a necesitar. Entonces vemos que por una necesidad de cubrir o necesidades a cubrir, la persona, por un lado, espera esa remuneración simbólica equivalente en dinero, para lo cual va a hacer el trabajo. Entonces las personas muchas veces consideran el trabajo un medio para alcanzar un objetivo intermedio. Es decir, el salario le permite a las personas alcanzar esos objetivos finales, como vimos en la teoría de expectativas y también de las necesidades que sabían, que recuerdan, habíamos hablado de la pirámide de Maslow también en la clase anterior, ¿verdad? En donde las personas necesitan cubrir ciertas necesidades. Por lo tanto, para poder cubrir esas necesidades, una de las formas, digamos, es realizando un trabajo y recibiendo a cambio esa remuneración llamada dinero o fuente de ingreso, ¿verdad?, que la persona necesita. Sin embargo, el salario para las organizaciones, ¿qué significa? Representa un costo para la empresa. Al mismo tiempo también es una inversión. Costo porque el salario se refiere al costo del producto o del servicio final. Inversión porque representa el dinero aplicado a un factor productivo, que es el trabajo o el recurso mano-obra, en un intento por conseguir un rendimiento mayor en el corto o mediano plazo. Es decir, las empresas buscan utilidad. Para ello, ¿qué necesitan? Necesitan producir bienes o servicios y para ello necesitan de los recursos humanos. Por lo tanto, por un lado es un costo para poder producir un bien o servicio, el recurso humano necesario, pero por otro lado es una inversión. ¿Por qué? Porque espera obtener utilidad en el
corto, mediano o largo plazo. El salario tiene dos formas de componerse. En primer lugar, están los factores internos o que hacen a la organización y los externos o ambientales que condicionan el salario y determina cuánto es lo que se le va a pagar a los empleados o el valor del salario. Y el conjunto de estos factores internos y externos se conoce como la composición del salario. Es decir, que una empresa no puede determinar solamente en forma interna, de acuerdo a su visión, a su condición, ¿verdad? Los salarios, sino que también tiene que tener en cuenta, digamos, los factores externos. Necesita entonces tener información a nivel interno y a nivel externo para poder determinar cuánto va a ser el salario de cada puesto de trabajo en la organización. La composición del salario, como bien dijimos, tenemos que tener en cuenta los factores internos y externos para poder calcular cuánto vamos a pagarle a los empleados. Los factores internos que se tienen en cuenta son los tipos de puestos en la organización, es decir, si hay nivel de presidencia, nivel gerencial, nivel de jefe de departamento, nivel de encargados de áreas, nivel de técnicos, etcétera. La política salarial de la empresa debe determinar una política salarial para que los empleados puedan saber también qué cuestiones se van a tener en cuenta, digamos, para determinar los salarios a nivel de empresa. La capacidad financiera de la empresa obviamente no puede prometer más de lo que va a poder cubrir desempeño general de la organización, competitividad de la empresa. Por otro lado, los factores externos que debe tener en cuenta son la situación del mercado de trabajo. Por lo tanto, acá hay un dato importantísimo que las empresas necesariamente deben tener, que es, digamos, el nivel de salario que se paga en el mercado para los diferentes puestos de trabajo. Suele haber como un ranking, digamos, de cuánto o un promedio general de lo que se paga en el mercado para los diferentes tipos de puestos. Entonces, normalmente las empresas o las dependencias de recursos humanos suelen acceder a esta información, se paga, ¿verdad? Se paga, digamos, como para poder acceder a esta información a nivel de recursos humanos en las empresas y de esa manera también que nuestra organización tenga en cuenta cuánto se está pagando en el medio para cada puesto de trabajo. Y la empresa ya después determina si va a pagar igual que el mercado, si va a pagar más que el mercado o si va a pagar menos que el mercado. Eso ya va a depender de varias circunstancias o factores internos a la vez. Coyuntura económica, la inflación, la recesión, costo de vida, poder de los sindicatos y negociaciones colectivas, legislación laboral, situación del mercado de clientes, competencia en el mercado. Es decir, no es tan sencillo de determinar cuánto es lo que se le va a pagar a cada empleado, digamos, de acuerdo al puesto en el cual va a estar desempeñándose. Se tienen en cuenta entonces los factores internos y externos para poder después determinar, digamos, un precio promedio que se le va a pagar a nivel de política empresarial. La administración de sueldos y salarios. Cabe definir la administración de sueldos y salarios como un conjunto de normas y procedimientos que pretenden establecer o mantener estructuras de salario justas y equitativas en una empresa. Estas estructuras deben serlo así de acuerdo con, en primer lugar, los salarios en relación con los demás puestos de la propia organización para que sea en forma equilibrada y equitativa. Entonces, porque ¿qué sucede muchas veces? Que puede ser que estén varios empleados en funciones similares o puestos similares y se haga, digamos, una discriminación y se le pague más de repente a alguno que a otro. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a hacer que hayan problemas internos, ¿verdad? O sea, hay que tratar de
digamos, pagar los salarios en función a la responsabilidad y a los puestos similares en forma equitativa, ¿verdad? 2, los salarios en relación con los mismos puestos de otras empresas del mercado de trabajo para alcanzar un equilibrio externo, como les decía, teniendo en cuenta esta información de cuánto paga la competencia, cuánto se paga en el mercado, digamos, a los mismos puestos que nuestra empresa u organización tiene. La empresa ya va a determinar después si le va a poder pagar más o le va a pagar igual o le va a pagar menos. Para ello hay técnicas y hay formas de calcular, digamos, con fórmulas y diferentes métodos que se pueden utilizar para poder hacer estos cálculos matemáticos. Valuación y clasificación de los puestos. Valuación viene de cuánto vale, de qué valor se le va a dar a esos puestos. O sea, cuánto realmente qué precio va a costar pagarle a ese puesto laboral. Entonces, la evaluación y clasificación de los puestos es un componente de esa administración de sueldos y salarios, ¿verdad? Para mantener un equilibrio dentro de la organización. La evaluación de los puestos en términos genéricos abarca ciertas técnicas y criterios comunes para los puestos y también dentro de una estructura lógica, equitativa, justa y aceptable. Como les decía, entonces, se utilizan métodos y técnicas y cálculos y a través de la determinación de políticas que la organización determine, entonces se va a ver cuáles son los mejores parámetros que va a utilizar la empresa para pagarle a sus empleados. Y como ya les decía, la evaluación de puestos trata de, sobre todo, el precio que tiene un puesto. Así como el mundo cambia, las personas y las organizaciones también lo hacen. Los puestos deben reevaluarse constantemente. Quiere decir que inclusive las propias políticas también pueden ir cambiando. Y vemos en forma gráfica lo que acabamos de decir para evaluar los puestos o para poder darle un precio a esos puestos, para cuánto vamos a pagarle a cada puesto. Entonces se tiene en cuenta en primera instancia la evaluación en sí del puesto, cuánto va a costar, clasificación de los puestos, la estructura de los puestos y salarios, la política salarial, se utilizan encuestas salariales también para ir viendo la dinámica a nivel organizacional, se hacen investigaciones también a nivel externo y constantemente se van haciendo estos análisis, ¿verdad? O cada periodo de tiempo, ¿verdad? Para ver si hace falta adecuar y ajustar esa evaluación de puestos de la organización. Existen métodos para poder hacer esa evaluación. La evaluación de puestos se ocupa de obtener datos que permitan establecer el precio que corresponde a cada puesto e indicar las diferencias esenciales entre ellos, sean cuantitativas o cualitativas. En general, otros procedimientos complementan esta evaluación, como negociaciones de sindicatos, estudio de mercados, etc. Los métodos de evaluación de puestos se dividen en 3 grandes grupos. Entonces, se pueden utilizar métodos de comparación básica, métodos de comparación no cuantitativa y de comparación cuantitativa. Entonces, cuando usamos los métodos de comparación básica, se tiene en cuenta estos métodos, puesto como un todo, puesto contrapuesto, puesto contra escala. Después les voy a mostrar unos ejemplos para que entiendan mejor. Comparación cuantitativa, puesto como un todo, jerarquización de puestos, categorías predeterminadas. Es decir, para cada caso y la comparación cuantitativa, parte del puesto de factores, comparaciones por factores, evaluación por puntos. Se tienen en cuenta ciertos requisitos para cada puesto. O sea, lo fundamental acá para poder determinar después qué método se va a utilizar para saber cuánto se le va a pagar a cada empleado o cada puesto es esto, el análisis de puesto para su evaluación. Entonces, el contenido del puesto, lo que hace la persona, las atribuciones o tareas, cuánto hace, hace todos los días, en forma semanal, mensual, anual, en forma esporádica, cómo hace el trabajo, si tiene personas que supervisa su cargo, si tiene máquinas, equipos, materiales que emplea, datos e informaciones que emplea.
dónde hace el trabajo, lugar y posición, el ambiente de trabajo, la actividad, si es estática o es dinámica o de movimiento, si es de pie o sentado, por qué se hace el trabajo, los objetivos del puesto. O sea, con ese análisis de puesto que ya habíamos dado en clases anteriores, lo importantísimo, esta es, digamos, la información más importante que tenemos que analizar para poder determinar cuánto se le va a pagar a cada puesto. Entonces, de acuerdo a que a todas estas condiciones y cuanto más atribuciones y tareas, cuanto, digamos, más, sobre todo el tipo de trabajo que realiza, si es un tipo de trabajo más pensante, más analítico o es más operativo, todo ese tipo de cosas condicionan cuánto se le va a pagar a la persona o al puesto más bien dicho, porque en un puesto pueden haber varias personas. Este es un ejemplo de modelo de formulario para evaluación de puestos. En este caso tenemos los puestos de mecanógrafa, oficinista auxiliar, perdón, oficinista especializado, diseñador, secretaria auxiliar, secretaria bilingüe, supervisor de seguridad, reclutador del personal, auxiliar de costos y auxiliar de importaciones. Es un ejemplo. Se elabora, digamos, de acuerdo a la estructura de puestos de la empresa, toda la nómina de los puestos que se tiene y se le van dando grados y puntos, de acuerdo entonces a esa estructura organizacional, desde el presidente o el gerente hasta el que hace la limpieza. Bueno, entonces esta parte, digamos, un ejemplo nada más de algunos de los puestos. Se le da grados, se le puntúa a esos grados en cuanto al nivel de institución, experiencia, cuánta experiencia necesita esa persona, la iniciativa que debe tener para ese puesto, el ambiente de trabajo también. En total se van entonces sumando y el total de puntos, si ustedes pueden apreciar en este ejemplo, el que tiene mayor de puntos es el supervisor de seguridad. Por lo tanto, no, 546, 547 el auxiliar de costos. O sea, digamos que son los que más van a estar ganando, a quienes más se le va a estar valorando, entonces, de acuerdo a esta clasificación que se hizo. Valores de puestos y delineación de bandas salariales. Lo mismo que veíamos más arriba, lo llevamos a un gráfico, ¿verdad? Donde distribuimos el total de puntos, sería la X, la coordenada X, y el salario sería el promedio Y. Entonces, esto podemos así llevarlo a un gráfico y tener lo que se llama la delineación de bandas salariales, es decir, hacer rangos de salarios. Por ejemplo, de 100 a 200, de 200 a 300, de 300 a 400, y así de acuerdo al rango, ¿verdad? Que va obteniendo la persona de acuerdo al puesto donde está, se le va a ir pagando ese rango de salario. Es una forma también de calcular. Nosotros no vamos a entrar en esos detalles porque no vamos a hacer ejercicios prácticos, pero para que ustedes sepan de que todo este tipo de valoración se puede calcular y la organización determina a través de qué tipo de políticas en primer lugar va a llevar adelante y qué tipo de valoración y de técnica va a utilizar para poder ponderar los salarios y las remuneraciones. Clases de puestos y sus bandas salariales, que era lo que veíamos acá en este gráfico, en esta distribución, ¿verdad? Entonces vemos que de 100 a 200 se le va a pagar $760. De 201 a 300, 940, y así sucesivamente. Entonces, es una forma también de determinar cuánto se le va a pagar a los empleados. Entonces, por rango, digamos, por rango de salarios.
La política salarial es el conjunto de principios y directrices que refleja esa orientación y filosofía de la empresa respecto a lo que se va a remunerar a sus colaboradores. Es decir, que cada organización necesita delimitar esa política salarial para poder saber entonces de qué manera después se va a trabajar todo lo que es la estructura salarial. La política salarial no es algo estático, es dinámico y evoluciona en razón del aprendizaje y se perfecciona su aplicación y a situaciones que se modifican con rapidez. Y estos salarios o cuánto definimos que vamos a estar remunerando a los empleados tiene sus consecuencias dentro de una organización desde el punto de vista legislativo y fiscal. Los salarios tienen varias repercusiones, generan obligaciones sociales que se calculan sobre sus valores en forma de una verdadera cascada para la empresa. Las organizaciones sociales son, las obligaciones sociales son las consecuencias legales que representan las contribuciones establecidas por ley. Y también los fondos de garantía, ¿verdad? Que hay que retener. En las obligaciones sociales se incluye también el tiempo no trabajado por el empleado, así como reflejan los puntos anteriores debido al efecto cascada. En el caso de nuestro país, el aporte obrero patronal es del 25,5% IPS. El aporte patronal que se retiene es del 16,5%, es el aporte del patrón, o sea, del empresario. Y el aporte que se le retiene al obrero es del 9%. En este caso, digamos, sabemos que las empresas privadas son las que aportan, ¿verdad? Y las empresas públicas o más bien dicho, las instituciones públicas en este caso no tienen seguridad social. Sí tienen jubilación, que es un 16% que la caja de jubilaciones le descuenta de su salario mensual a los funcionarios que son nombrados. Los planes de prestaciones y de seguridad social se deben a factores siguientes. En primer lugar, actitudes y expectativas de las personas en cuanto a las prestaciones sociales, porque todas las personas cuando estudiamos desde el primer día de clase de que tienen expectativas, tienen necesidades que satisfacer, por lo tanto, ingresan a una empresa y forman parte de ella esperando justamente recibir esas remuneraciones y esas compensaciones que vemos que no siempre son solamente salariales, sino también, o sea, económicas y no económicas, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, esa actitud y expectativa de las personas hacia esas prestaciones sociales que estuvimos también viendo desde el principio hoy, que las personas pueden esperar cobrar su salario, su sueldo, puede esperar cobrar otros beneficios, puede esperar tener otro tipo de beneficios, de tener seguridad social, de tener bonos, de tener seguro médico, odontológico, etcétera. O sea, todas esas expectativas que la persona tiene, entonces, no solamente de recibir un salario mensual, sino también otros beneficios económicos y no económicos. Por otro lado, también entra a tallar las demandas de los sindicatos. Las empresas o las organizaciones que tienen sindicatos normalmente tienen demandas colectivas en beneficio justamente de esas remuneraciones, tanto económicas como no económicas, dentro de la organización. Eso también, digamos que va a sumar. En tercer lugar, lo que es la parte legal, la legislación laboral y la seguridad social impuesta por el gobierno también tiene que ver, porque hay exigencias laborales, ¿verdad? Donde las empresas tienen que cumplir con esas exigencias para con sus empleados. Cuarto, la competencia entre las organizaciones en lucha por atraer y retener a las personas talentosas. Es decir, si sabemos que en el mercado se le está pagando más
a las personas para esos puestos que para nosotros son importantes, entonces también nosotros tenemos que generar o la empresa debe generar beneficios para poder retener a sus empleados y que no se vayan, no exista fuga de cerebro como se suele llamar, ¿verdad? 5, controles salariales ejercidos indirectamente por el mercado en razón de la competencia de precios de productos o servicios. Entonces, esto también en forma indirecta afecta, ¿verdad?, lo que sucede en el mercado y la competencia, ¿verdad? Tanto en forma positiva como negativa. Y sexto, los impuestos y contribuciones de las empresas, las cuales procuran encontrar y explorar medios lícitos para reducir sus obligaciones tributarias. Por ejemplo, hoy en día se habla mucho de las empresas que son, digamos, que contribuyen de alguna manera, que son socialmente, digamos, que favorecen a la sociedad de alguna manera con algún proyecto, ¿verdad? Y ¿qué es lo que pasa? Que a veces detrás de esos proyectos sociales existen, digamos, disminución o beneficios en cuanto a pago de impuestos o contribuciones de la empresa. Entonces, muchas veces les conviene a las empresas también generar, digamos, esos proyectos sociales. Y a veces esos proyectos sociales también son en beneficio de sus propios empleados o de la familia de los empleados o de la organización, perdón, de la comunidad donde vive o donde está esa organización o empresa o industria. Los tipos de prestaciones sociales, los planes de prestaciones y de seguridad social tienen por objeto ayudar al empleado en 3 campos de su vida. En el ejercicio del puesto, a través de las gratificaciones, de seguro de vida, premios, etc. Fuera del puesto, pero dentro de la empresa con cafetería, transporte, ocio, etc. 3, fuera de la empresa, es decir, en la comunidad con recreación, actividades comunitarias, etc. Los tipos de prestación y seguridad social, entonces, de acuerdo a su objetivo, se dividen en 3. Pueden ser asistenciales, recreativas y complementarias. Los tipos de prestación asistencial pueden ser los gastos médicos, cuando se le paga un seguro médico, asistencia odontológica, ayudas económicas, por ejemplo, para casos especiales de enfermedad o de situaciones especiales, reembolso de medicinas, becas educativas, asesoría jurídica, seguridad social y asesoría, cooperativa de consumo, seguro de vida, apoyo para jubilación, remuneración con tiempo no trabajado, etc. Luego están las recreativas, agrupación gremial o clubes, centros vacacionales, ocio recreativo, deportivo, cultural, promociones, excursiones, música, etc. Complementarias, comedor en el centro de trabajo, transporte subsidiado para el personal, estacionamiento privado gratuito, distribución de café, etc. Entonces tenemos estos 3 niveles de prestaciones que se pueden dar, que el empleado puede recibir entonces dentro de la organización, y cuanto más de estos tipos de prestaciones y seguridad social recibe el empleado, por supuesto que más satisfacción hay, ¿verdad? Además del salario normal que percibe, entonces todas estas otras prestaciones hacen que uno pueda estar motivado y satisfecho en su lugar de trabajo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Entendieron todo? No, profe. ¿Cómo? ¿Está todo ok? Sí, súper. Bueno,
Como les decía al comienzo, entonces, la siguiente clase es el lunes próximo, es la última clase. Vamos a tener 2 unidades juntas. Y no sé si hay en el grupo alguien que nos haya rendido uno de los parciales. Va a estar también levantado el parcialito, el tercer parcial, para aquellos que no hayan podido rendir o el primero o el segundo parcial. Ese mismo día, ese lunes. También les voy a ir preparando el trabajo práctico que van a tener hasta la fecha del examen final, ¿verdad? Para presentar, que se va a sumar también a la evaluación final. Y no sé, si no hay otra pregunta, en breve voy a estar alzando el material en la plataforma y bueno, y nos vemos el lunes entonces. Bueno, chaucito.